Día 17 de marzo. San Patricio, obispo, apóstol de Irlanda. San Patricio nació en el año 372. Su madre era familiar de San Martín de Tours y su padre era oficial del ejército romano. Ambos eran buenos cristianos. A los 16 años fue atacado por unos piratas que se lo llevaron prisionero y lo vendieron como esclavo en Irlanda. Pero la divina providencia aprovechó este tiempo de esclavitud para espiritualizarlo y prepararlo para sus frutos apostólicos, pues en aquellas soledades dedicaba mucho tiempo a la oración y a la meditación. Él dice en su libro llamado Confesiones que rezaba más de 100 pequeñas oraciones diarias y que hacía más de 100 veces la señal de la cruz cada día. Después de haber rezado mucho a Dios para que le iluminara lo que debería hacer, una noche soñó que una voz le mandaba salir huyendo y llegar hasta el mar, donde un barco lo iba a recibir. Huyendo, caminó varios kilómetros a pies hasta que llegó a las orillas del mar, y allí fue que encontró el barco, pero el capitán se negaba totalmente a transportarlo. Entonces se dedicó a orar con fervor, y Dios cambió la voluntad del capitán, el cual aceptó gustoso llevarlo hasta Francia. Al llegar a aquel país, desembarcó en una región deshabitada y después de caminar por varias horas, ya se sentía desfallecer de hambre. Cuando el capitán entonces le dijo: «Lo que crees en Cristo, rézale a Él para que nos envíe algún alimento y no nos muramos de hambre». Patricio entonces se puso a rezar y poco después apareció por allí una manada de cerdos salvajes, y aquellos hombres cazaron y comieron en abundancia y dieron gracias a Dios, que había escuchado la oración de su siervo. En Francia se hizo monje bajo la dirección de San Germán, el cual lo hizo instruirse en sagradas escrituras y dedicarse por largos tiempos a la oración y a la meditación. A veces en sueños le pareció oír voces de gentes de Irlanda que le decían: «Ven a salvarnos». Los monjes dedicaban muchas horas de oración a leer y a meditar, y esto lo hizo Patricio por varios años preparándose para ser misionero. Se fue a Roma a perfeccionar sus estudios y recibió allí la ordenación sacerdotal. El Papa Celestino le ordenó que se hiciera consagrar obispo para enviarlo de misionero a Irlanda. Lo consagró con San Máximo, obispo de Turín, y enviado entonces por el sumo pontífice, se fue a Irlanda a misionar. Al llegar a Irlanda, un jefe de tribus paganas se le acercó para darle un golpe y herirlo con su espada. El santo le hizo la señal de la Santa Cruz y la mano de este jefe quedó paralizada. Entonces se convirtió después al catolicismo con muchos de sus súbditos. Al leer las crónicas antiguas, se queda uno admirado ante los prodigios y milagros con que Dios favoreció a San Patricio. Los sacerdotes de los paganos se le opusieron, y un sábado santo, cuando nuestro santo encendió el fuego pascual, se lanzaron con toda su furia a apagarlo. Pero por más que trataron, no lo lograron. Entonces uno de ellos exclamó: «El fuego de la religión que Patricio ha encendido se extenderá por toda la isla». Y así se alejaron. Aquella frase se ha cumplido. La religión católica, que es aquel fuego que San Patricio llevó, se extendió de tal manera por toda Irlanda. Una docena de veces fue hecho prisionero por partidarios de las religiones paganas. Más de 5 veces trataron de asesinarlo. En sus confesiones dejó escrito: «Cada día vivo con peligro de ser secuestrado, de ser atacado o de ser robado, pero confío en la misericordia de Dios y cumplo lo que dice el Salmo 55. Coloca tus preocupaciones en manos de Dios, que Él cuidará de ti». Los herejes pelagianos, que andan diciendo que para ser santo basta con proponérselo, encontraron en San Patricio un gran adversario, porque él vivía predicando que solamente seremos buenos si Dios nos concede la gracia de serlo, porque por nuestras solas fuerzas no somos capaces sino de ser pecadores y malos. Él repetía que si Dios no nos da sus ayudas, no lograremos ser buenos y santos. Los pelagianos, en cambio, trataron muchas veces de asesinarlo, pero se notaba que había una intervención milagrosa de Dios que lo iba librando de la muerte todas las veces que los enemigos de la religión trataban de quitarle la vida. Patricio empleó técnicas muy especiales
que le produjeron grandes éxitos de la evangelización. La primera fue ganarse la simpatía de los jefes. La isla estaba habitada por diversas tribus, y al jefe de cada tribu se esmeró nuestro santo para ganárselo. Si el jefe se convertía a la religión, se convertían también muchos de sus súbditos. Si no se convertía, pero aceptaba ser amigo, ya se había ganado un gran terreno con eso, y por lo general sus hijos u otros familiares se convertían, y ya que quedaba el campo abierto para seguir evangelizando. Otra de sus técnicas para evangelizar era emplear un lenguaje muy sencillo y un modo de hablar muy propicio a las gentes que lo escuchaban. Así, por ejemplo, al hablar de la Santísima Trinidad, les presentaba la hoja del trébol y les decía que así como esas tres hojitas formaban una sola verdadera hoja, así las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, forman un solo Dios verdadero. El pueblo lo que desea es entender, y al misionero Patricio todos le entendían. Por eso lo escuchaban con gusto. Recorrió toda la isla durante 30 años enseñando religión, consagrando obispos y sacerdotes y fundando monasterios. Y tuvo la feliz idea de que el obispo de cada región fuera al mismo tiempo el abad o el superior del monasterio más importante de aquel sitio. Así cada obispo era un fervoroso religioso y tenía la ayuda de sus monjes para enseñar la religión al pueblo. Las vocaciones que consiguió para el sacerdocio y la vida religiosa fueron muchísimas. Sus temas favoritos y preferidos al predicar eran las cualidades que Dios tiene: el poder, la sabiduría, la bondad, la misericordia, la justicia, la santidad, etc. La redención que obró Jesucristo y sus consecuencias. La necesidad que tenemos de convertirnos y de hacer penitencia por nuestros pecados, y lo muy importante que es llenar nuestro día de pequeñas oraciones. Recomendaba muchísimo hacer la señal de la cruz. Logró reformar las leyes civiles de Irlanda, dejándoles todo lo bueno que tenían, que era mucho, pero añadiéndoles los principios cristianos en vez de las enseñanzas paganas que antes la profesaban. Así consiguió que en el país toda la legislación fuera hecha de acuerdo con los principios católicos, lo cual ha contribuido a que esa nación se haya conservado firme en la fe. Dicen los biógrafos que Patricio era un hombre muy sencillo, con un gran espíritu de humildad, un trabajador incansable, y en su esfuerzo por extender la religión dicen que solamente se le puede comparar con los 12 apóstoles o con los profetas del Antiguo Testamento. Cuando no estaba dedicado a predicar o a enseñar catecismo o a visitar enfermos, se dedicaba a la oración y a la meditación. Su modo de tratar a la gente era extraordinariamente amable y bondadoso, y tenía una capacidad excepcional para perdonar a los que lo ofendían. Pero con los enemigos de la religión sí era fuerte e inexorable, y no les permitía difundir sus errores por los sitios donde él predicaba. Dicen que esa fortaleza para no permitir a los enemigos del catolicismo que propagaran por allí sus herejías ha sido una de las razones para que Irlanda se haya conservado tan católica. San Patricio murió el 17 de marzo del año 461. San Patricio, obtén para nosotros de Dios la gracia de ser buenos católicos hasta el último momento de nuestra existencia en la tierra.